Muchas gracias. Hacemos Adelante una, la maestra de una, una ceremonia y yo luego voy con pequeña. las disculpas y la introducción. Bueno, primero que nada, para los que vienen por primera vez al colegio, mi nombre es María Laura Capalvo y ejerzo la presidencia del Colegio de Abogados del Uruguay. Estamos aquí con el doctor Florencio Macedo, miembro del directorio y presidente de la Comisión de Derecho Penal, y también otro de nuestros directores, el doctor Ricardo Mesera, vicepresidente del colegio. Bueno, agradecerles la presencia. Es un verdadero placer para el colegio dar entonces comienzo a esta mesa redonda sobre nueva ley sobre ciberdelitos, con la presentación del libro del doctor Martín Pecoy. La presentación estará a cargo de ilustres penalistas como el doctor Pedro Montano, Gustavo Bordes y Jorge Barrera. Simplemente agradecerles la presencia a los que están en forma presencial y también por Zoom. Y bueno, y damos comienzo entonces a la mesa. Con permiso, antes de darle la palabra al doctor Montano, quiero hacer un pequeño disclaimer. Así como sabemos que los imprevistos están en la orden del día, y como lo vivimos día a día, esto pasa en todas las ocasiones, ¿no es cierto? En este caso nos ha ocurrido sufrir un accidente de tránsito que nos demoró esto, ¿no es cierto? Nos demoró el comienzo, así que pido las disculpas del caso por la demora, pido disculpas a quien está en casa y a quienes vinieron aquí, porque tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Y yo creo que este libro es una muestra de aquello. ¿Eh? Este libro nació únicamente así. Nació con una idea de difundir la problemática de la ciberdelincuencia, exponer cuáles serían las soluciones o las soluciones recomendadas a nivel comparado y que han hecho otras naciones en el mundo, proponiendo alguna que otra idea de ley ferenda. Pero aquí que los imprevistos, que están en el orden del día, surgieron. Y luego de estar publicada esta obra, se aprueba la ley 20.327, que dio origen a esta separata necesaria para analizar cada uno de estos tipos penales. Yo tengo el honor, el placer, el gusto de estar acompañado por grandes amigos y colegas ilustres, colegas que ustedes bien conocen y que van a dar su parecer al respecto de la ley, del libro, del autor. Ahí voy a estar un poco comprometido, pero vamos a tratar de solventarlo. Y luego iniciaremos un debate que espero se dé y que yo pretendí ya desde la redacción que se verifique a la antigua usanza, emulando un poco lo que eran los antiguos maestros y tratadistas uruguayos. Lancé un pequeño dardo a Pedro diciéndole, yo no estoy de acuerdo contigo en esto de que no es un nuevo medio de comisión únicamente, entonces es una nueva realidad, y ahí empezar a discutir un poco sobre delitos ciberasistidos, ciberdependientes y demás. Pero bueno, no los distraigo más, este disclaimer está realizado y les dejo entonces con la palabra de estos ilustres colegas para comenzar el panel. Así que sin más, el doctor Pedro Montano va a comenzar su alocución. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos, empezando por el propio colegio, la señora presidenta que está aquí, y al autor del libro y a los demás colegas que me acompañan, porque estamos ante un tema muy revolucionario en función de lo que supone el desarrollo tecnológico que se interpreta como digamos, un elemento más de la revolución 4.0. La ley de ciberdelitos en Uruguay, esta está comentada acá, que fue promulgada el 25 de septiembre de 2024, o sea que podríamos decir ayer, fue un hito importante en la modernización del marco legal del país para abordar estos delitos cometidos en el entorno digital. Esta ley, conocida oficialmente como ley, como decía bien el doctor, 20.327, llamada de prevención y represión de la ciberdelincuencia, introduce nuevas tipificaciones penales y medidas preventivas para combatir la ciberdelincuencia, que por supuesto el autor destaca especialmente en su obra. Por ejemplo, hay nuevos tipos penales que se incorporan al Código Penal uruguayo, como por ejemplo el acoso telemático,
que supone el uso de medios digitales para perseguir o vigilar a una persona, afectando gravemente su vida cotidiana y su intimidad, ¿no? Después, el fraude informático, el empleo de medios electrónicos para engañar y obtener beneficios económicos ilícitos. 3, acceso ilícito a datos informáticos, acceso no autorizado a información ajena que existe en soporte digital. Una interceptación ilícita no autorizada de datos informáticos en transmisiones que no son públicas. Vulneración de datos, acceso, apoderamiento, modificación no autorizada de datos confidenciales de terceros. Suplantación de identidad, es usurpación de identidad de una persona física o jurídica mediante medios tecnológicos. Y por último, terrorismo digital, que incluye acciones como obstaculizar sistemas informáticos públicos o críticos. Y dentro de estas normas que se incorporan en esta legislación, hay medidas preventivas y medidas educativas, que destaca muy bien el autor. Por ejemplo, primero, campañas educativas. Se establece la creación de una campaña nacional sobre manejo de finanzas personales y ciberseguridad en centros educativos. Ojo, estamos hablando incluso de gente muy joven, empezando de secundaria, ¿no? De ahí para arriba. Contenidos educativos incluirán temas como medios de pago, antecedentes crediticios, derechos en el entorno digital, buenas prácticas para el uso de canales digitales. Esto quiere decir que también frente a esta, entre comillas, revolución que supone toda esta aplicación tecnológica novedosa de esta revolución 4.0, tiene que venir basada también en la educación y de las nuevas generaciones, ¿no? Que es lo que se viene. ¿Cuál es el impacto y relevancia? Esta ley representa un avance significativo para Uruguay en materia de ciberseguridad. Supongo que sabrán lo que quiere decir ciberseguridad. Por ejemplo, actuación legal, porque adapta el marco jurídico a las nuevas realidades del entorno digital. Segundo, una alineación internacional, porque pone a Uruguay en línea con estándares internacionales como el Convenio de Budapest, que como ustedes saben es un convenio muy viejo, del año 2001, y claro, el Uruguay hace muchísimos años que está diciendo que no, aunque ahora ya ha empezado a cambiar y está, digamos, próximo a incorporarse. De todos modos, en esta legislación ha ido adoptando algunas normas que ya están, como lo destaca el autor, en esta legislación. Bien, hay una protección integral, porque aborda tantos aspectos punitivos como, les decía, preventivos y educativos. La ley de ciberdelitos en Uruguay demuestra el compromiso del país en la lucha contra la ciberdelincuencia, proporcionando herramientas legales más efectivas y promoviendo una cultura de seguridad digital entre sus ciudadanos. Como les decía, el Convenio de Budapest y Uruguay, el Convenio de Budapest es una norma fundamental que está siguiendo todo el mundo prácticamente. Y nosotros estamos muy atrasados en ese sentido, a pesar de que, insisto, hay disposiciones del Convenio de Budapest que el autor destaca que han sido incorporadas a nuestra legislación. En septiembre del 2022, Uruguay manifestó su interés en adherirse al convenio, tras un proceso de consultas con instituciones del Poder Ejecutivo, coordinado por la Cancillería. Y esto a partir de 2021, o sea, como quien diría también prácticamente desde ayer, ¿no? El 14 de febrero de 2023,
el Consejo de Europa invitó formalmente a Uruguay a adherir al Convenio de Budapest en respuesta al interés expresado por el país en ese momento que les dije. La adhesión al convenio, que todavía no está firmada, digamos, permitiría a Uruguay integrar una red colaborativa internacional para enfrentar los desafíos del ciberdelito, acceder a programas de fortalecimiento de capacidades para instituciones nacionales, brindar y solicitar asistencia a otros estados parte en investigaciones sobre delitos cibernéticos. Obviamente, un delito cibernético hoy no necesariamente se restringe exclusivamente a un territorio, ¿no? Sino que hoy un delito cibernético puede venir una agresión cibernética desde Shanghái para entrar en la computadora mía que está acá, ¿no? Y sacarme de acá para saber qué datos, ¿no? En fin, o sea que es algo que tiene que ser más bien global. Y ahí ese convenio de Budapest que lo vio con anticipación, con mucha anticipación. En Uruguay tenemos una unidad especializada en cibercriminalidad en la Fiscalía General de la Nación que coordina esfuerzos con otras áreas del Estado y brinda apoyo a los equipos fiscales en la investigación de ciberdelitos. Actualmente, la Cancillería uruguaya continúa coordinando con instituciones nacionales y el Poder Legislativo para avanzar en la adhesión formal a ese convenio de Budapest. Esta adhesión fortalecería la capacidad de Uruguay para combatir el cibercrimen a nivel internacional y mejoraría la cooperación en investigaciones transfronterizas. ¿Cuáles son las legislaciones más evolucionadas? El doctor Pecoy hace un apartado al final del primer tomo donde están, normas de distintos países del mundo que regulan el punto y uno puede ver realmente, grados más evolucionados de protección que los que incluso nos da esta ley que fue recién aprobada. O sea que todavía tendríamos que superar un tiempito más para acomodar nuestra legislación a la legislación más avanzada. Por ejemplo, Estados Unidos, la ley de fraude y abuso informático, promulgado en 1986. Fíjense ustedes, ¿cuándo, no? Ha sido revisada varias veces para abordar delitos como el acceso no autorizado y el fraude digital. Y más recientemente se han propuesto leyes específicas contra el ransomware para endurecer sanciones y mejorar la ciberseguridad. Y después está la Patriot Act en Estados Unidos también, que amplió la definición de lo que es el ciberterrorismo y fortaleció las herramientas de vigilancia para combatir amenazas cibernéticas posteriores al 11S. La Unión Europea también ha implementado directivas como la denominada NIS2, Seguridad de Redes e Información, para proteger infraestructuras críticas y mejorar la cooperación entre Estados miembros frente a ciberataques. Y se han reforzado los marcos legales para abordar delitos transfronterizos, destacando la necesidad de esa cooperación internacional que hoy en día necesariamente tiene que existir en este tipo de materia, ¿no? España, en el año 2015, adoptó estrategias especiales, como la Ley 36 del 2015, denominada de Seguridad Nacional, y ha creado instituciones especializadas como el INCIBE, que se llama Instituto Nacional de Ciberseguridad, y el Mando Conjunto de Ciberdefensa para enfrentar el ciberterrorismo y proteger infraestructuras críticas, cosas que también están comentadas en el libro del doctor Pecoy. ¿Cuáles son los enfoques innovadores de esta legislación? Por ejemplo, podríamos hablar
Computación en la nube. Las leyes han tenido que adaptarse a desafíos jurisdiccionales y de privacidad que plantea el almacenamiento descentralizado. Esto incluye sanciones más estrictas por violaciones de datos y acuerdos internacionales para transferencias transfronterizas. La inteligencia artificial, como ustedes saben, hoy en día es un boom y está haciendo una explosión que abarca de todo un poco, ¿no? Y bueno, entonces son cosas que uno podría utilizar el calificativo distópico. Distópico, saben lo que quiere decir, ¿no? Una cosa que puede ser tanto para el bien como para el mal, ¿no? Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo para hacer muchas cosas buenas, ¿no? Ya existen, ¿no? Pero también puede servir para hacer cosas horribles, ¿no? Que nos perjudiquen. Y se han desarrollado, a nivel de derecho comparado, disposiciones legales para abordar delitos impulsados por inteligencia artificial, como por ejemplo ataques automatizados, fraudes sofisticados, que representan una nueva frontera en la ciberdelincuencia. ¿Cuáles son las tendencias futuras? Y que esto también lo tendríamos nosotros que prever, prevenir, también desde el punto de vista legislativo, normativo, ¿verdad? Por ejemplo, está el tema de la ciberdelincuencia transfronteriza. Dada la naturaleza global de este cibercrimen, que puede ser producido con cualquier alcance, ¿verdad? Se prevé un aumento en tratados internacionales que faciliten el intercambio de información y persecución de delitos fuera de las jurisdicciones nacionales. Después tenemos lo que se puede llamar legislación proactiva. Los legisladores buscan anticiparse a amenazas emergentes mediante marcos legales, flexibles, que puedan adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías como blockchain, computación cuántica, etc. En resumen, la evolución legislativa refleja un esfuerzo continuo por equilibrar la protección de derechos individuales con la necesidad de garantizar la seguridad frente a amenazas complejas y en constante cambio. Y en ese sentido, esta ley realmente es un paso muy importante que se ha dado en nuestra legislación interna. De todos modos, hay legislaciones nuevas, recientitas, por ejemplo en Nicaragua, en septiembre del 24, una reforma a la Ley Especial de Ciberdelitos que endureció las penas por publicar o difundir información considerada falsa o que produzca alarma en la población. Esta reforma establece penas de 3 a 5 años de prisión y multas de 300 a 500 días para quienes cometan estos delitos utilizando tecnologías de la información, redes sociales o aplicaciones móviles. Ahora, en Estados Unidos, también en los últimos meses, en Estados Unidos se ha propuesto la ley de ransomware y ciberseguridad, que busca imponer sanciones más estrictas a los que consuman ataques de ransomware y mejorar las medidas de ciberseguridad en diversos sectores. A nivel internacional, se ha observado, por lo tanto, una tendencia hacia la creación de marcos legales más robustos para abordar la ciberdelincuencia transfronteriza, enfocándose en mejorar la cooperación internacional y el intercambio de información entre países. Se han realizado esfuerzos para adaptar leyes ya existentes, pero a las nuevas tecnologías, como la computación en la nube, la inteligencia artificial, abordando desafíos como las violaciones de datos en entornos cloud, nube, y las transferencias de datos transfronterizos. Estas modificaciones reflejan la continua evolución de la legislación para hacer frente a las amenazas cibernéticas emergentes y proteger tanto la seguridad nacional como los derechos individuales en el entorno digital. Y esto supone que no obremos aisladamente, porque esto tiene una proyección mundial. Entonces tienen que existir, como bien
lo dice el doctor Pecoy en su obra, tienen que existir normas internacionales, pactos internacionales, tratados internacionales que regulen digamos, tema de la ciberdelincuencia. Entonces, como, digamos, yo diría último punto, ya para ir concluyendo, para mejorar esta cooperación internacional en la lucha contra el ciberdelito, sería necesario implementar las siguientes medidas. Fortalecimiento de estos marcos internacionales, por ejemplo, la adopción y ratificación del Convenio de Budapest, que todavía Uruguay no lo hizo. Está en estudio de ver si lo hace, no lo hace, en fin. Y algunas cosas del Convenio de Budapest sí incluyó en la legislación en esta ley que trabajó el doctor Pecoy. Bien, cibercrimen, digamos, facilita el intercambio de evidencia electrónica entre distintos países. Y su segundo protocolo adicional, que está en proceso de implementación, busca mejorar el acceso a datos almacenados en la nube y a agilizar la colaboración en emergencias. Después debe existir una armonización legislativa. Los países deben alinear sus leyes nacionales con los estándares internacionales para garantizar una base jurídica uniforme que permita la cooperación efectiva. Después, un intercambio de información y creación de redes, como por ejemplo, plataformas seguras, establecer sistemas seguros para que las fuerzas del orden y otras instituciones puedan compartir información sensible sobre ciberdelitos, como lo promueve la Interpol. Nuestra policía, ya sabemos, tenemos constancia por ejemplos que se han dado en la realidad, no está todavía muy bien capacitada para digamos, asumir estos roles, ¿no? Redes de contacto permanente, por ejemplo, redes de agentes especializados como los centros de respuesta a incidentes de seguridad, los denominados CERTs, para coordinar respuestas rápidas a incidentes transnacionales. Después, un rubro muy importante, como les decía, también tenemos que insistir con las nuevas generaciones, ¿no?, de capacitación y desarrollo de capacidades, ¿no? Programas internacionales, iniciativas como el Programa Mundial contra el Delito Cibernético de la U1DC, capacitan a investigadores y fiscales en procedimientos para solicitar pruebas electrónicas y manejar casos transfronterizos. Después, talleres regionales, actividades como las organizaciones denominadas Pacto, P-A-C-C-T-O, 2C, permiten compartir experiencias exitosas entre regiones, fortaleciendo las capacidades locales y regionales. Y después debe existir cooperación técnica, una interoperabilidad tecnológica, desarrollar herramientas comunes para la investigación digital que permitan compartir evidencia entre países sin incompatibilidades técnicas. ¿Por qué? Porque hay países que están más atrasados y otros menos avanzados que otros, ¿no? O sea, en fin, establecer acuerdos claros para acceder a datos alojados en jurisdicciones extranjeras, respetando los derechos humanos y las leyes locales. Y como siempre, en estas cosas que son de carácter mundial, debe haber una colaboración multinacional. Organismos internacionales, acuerdos bilaterales y multilaterales, y estas medidas lo que buscan abordar son los desafíos jurisdiccionales y técnicos que dificultan la lucha contra el cibercrimen, promoviendo una respuesta global más coordinada y efectiva. Así que esto es todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, fundamentalmente por tu valoración, por tu cariño, por no haber ingresado en la dialéctica que te propuse.
y voy a devolverte a su vez esa amabilidad, manifestando que, bueno, desde un comienzo he seguido los estudios también de Pedro, cuando empezamos allá por el año 2008, 2009 a estudiar la delincuencia informática. Ya planteábamos en clase el esquema de triple ataque que tiene el ciberdelito y la clasificación de los ciberdelitos como objeto, medio, u ocasión delictiva que planteó hace buen tiempo Pedro, así que de nuevo muchísimas gracias por tu participación. Eh, Vamos a seguir ahora con un poco más de comentarios, no sin antes recoger un poco de lo que decía Pedro también en el sentido de la permanente actualización. Como regalo de Navidad, sabrán los presentes que tuvimos la Convención de Hanoi y la ONU aprobó un tratado de ciberdelincuencia que va a estar abierto a firma durante 2025. Es decir, que una vez más, esta obra queda desactualizada, así que merecerá una nueva separata quizás, si me lo permite la editorial Thomson Reuters, si me tiene suficiente paciencia, que creo que por ahora sí. Este, a continuación, no sé si Gustavo. Perfecto. A continuación vamos a tener unas palabras del doctor Gustavo Bordes, a quien también le agradezco calurosamente la presencia. Bueno, mi breve participación va a constar de dos partes. La primera, la presentación del libro, porque de eso se trata. Vinimos a charlar sobre esta obra de la que vamos a hablar ahora. Y en segundo lugar, algunas apreciaciones sobre la ley de ciberdelitos recientemente aprobada, la que obviamente no me va a dar el tiempo, simplemente vamos a dar algunos títulos. Desde que conozco a Martín, yo lo conozco relacionado con los ciberdelitos, siempre. Siempre con un artículo, con una inquietud y demás. Por tanto, por lo menos para mí como abogado, es un referente. Si tengo que preguntar algo de ciberdelito, lo voy a llamar a él, seguro. Por otra parte, este libro que lo leí como corresponde, ¿no? Lo leí, me resulta una obra de obligado, de consulta obligada. O sea, si hay que, tenemos un tema de ciberdelito, ¿no? Hay que consultar esta obra. Para compartir o para disentir, no importa. Como vos mismo pones acá, que disentís con Pedro Montano en que si son delitos independientes y no son, no importa, de eso se trata, somos todos abogados, podemos disentir, pero está bueno para decir, ¿no? Y citar la obra. En tercer lugar, me llamó la atención algunos formatos que me parecieron muy modernos. Digo, como estas especie de, sí, no, gráficas, ni que hablar, pero estas como especie como se ponen estos post-it acá, ¿no? Donde uno puede ir haciendo así y ve, ¿no? Y va acá. Después, eso que planteas como desafío 1, desafío 2, desafío 3, y te pone hasta el código QR para que te comuniques con él. O sea, para mí que soy de la prehistoria, esto es otra que cibernético. Esto, digo, yo todavía en mi estudio hasta hace poco tenía un teléfono ¿no? de discar. Por otra parte, me pareció, además de todo, una obra, pero muy completa. Ahora después hablamos de ¿no? Digo, esta obra es muy completa porque, como adelantaba el doctor Pedro Montano, te tomaste el trabajo de analizar toda y cada una de las convenciones y las leyes de los diferentes países. Entonces, cuando uno está leyendo lo que está pasando en tal cosa, Martín hace referencia a en Estados Unidos, como decía recién, desde 1986 es delito, en Italia tal cosa, a diferencia de España, nosotros. Entonces, te da un panorama verdaderamente muy, pero muy interesante. Por eso, lo del principio, no solo es una muy buena obra, es recomendable y es de consulta obligada. Como bien decía Martín, después, en el Inter, incluso yo te tuve que preguntar ahora, dije, ¿pero será este libro? ¿Será? No, me dice, no es este con la separata, está, por las dudas. Aparece la separata donde Martín trata brevemente cada uno de los delitos, pero muy bien tratado también, y demás, en donde delito por delito, agravante por agravante y demás, tenemos todo un compendio para poder tratar y analizar la ley. En definitiva, libro más separata, felicitaciones, es una muy buena obra y recomendable de lectura y de tenerla en nuestra biblioteca. En lo que tiene que ver ahora
porque también la charla decía que íbamos a hablar de ciberdelitos, ¿no? Y obviamente de la ley recientemente publicada. Yo tengo el problema de que casi siempre estoy en contra de todo. Entonces ya sé que estoy, y además estoy en minoría, menos como hincha de Peñarol, que somos la mayoría, digo, pero en general estoy en minoría, pero no me importa, o sea, está todo bien. No me encanta la ley, no me gusta demasiado la ley. No es una ley que yo diría, pa, qué bárbaro, ahora con esto tenemos todas las herramientas y demás. No, la verdad que tengo muchas críticas hacia la ley. Mejor esto que nada, sí, seguro, fue un avance. La Convención de Budapest la ratificamos todavía, ¿no? Todavía no. Está bien, Uruguay venía no rezagado, muy rezagado veníamos en materia de ciberdelitos. Tenemos casos hasta 2028 para eso. Sí, bien. Pero está todo bien, pero cuando nos llegó esta ley al seno del Instituto Uruguayo de Derecho Penal, para que hiciéramos comentarios, junto con otros dos colegas hicimos comentarios que, como normalmente pasa, por el motivo que sea, no fueron tomados en cuenta, ¿no? Este, mm, por ejemplo, comentarios de que había algunos tipos penales que parecían o podrían superponerse con los ya existentes, algunos tipos penales que, por ejemplo, en nuestra humildísima opinión, esto no es criticar ni al legislador ni nada, porque ahora voy a ir a lo segundo. Nos parecía que el tipo penal no estaba correctamente descrito o fácilmente entendible para los operadores del proceso. Por ejemplo, y de memoria nomás, se me viene a la mente acoso telemático, ¿no? Arranca diciendo el que vigile, no sé. Digo, pero vigilar como verbo no puede ser nunca un delito. Porque además los padres vigilan a los hijos, una tía puede vigilar a su sobrina que vive con ella, o la madrina que vino de la ahijada del interior, y sí, y le está. Yo me acuerdo hace años, unos padres me dijeron, pero ¿y vos no le entrás al Facebook a tu hijo y no le revisás el WhatsApp? Mi hijo ya era adolescente y le dije, la verdad que me parece un atropello a la intimidad, jamás lo haría. Pero hay padres que lo hacían, no, para saber si están en la droga o qué pasa o qué no sé qué. Entonces, esos tipos penales que empiezan a poner verbos y que, por ejemplo, no dice el tipo penal, no dice que tiene que ser en contra de la voluntad. Se supone que es en contra de la voluntad, pero no lo dice. Pero después dice que le cause un grave perjuicio para su vida. Quiere decir que si vos lo vigilás, lo acosás, no sé qué, y no le causás un grave perjuicio para la vida, no sería delito. Entonces, estoy diciendo un delito. Si me voy al fraude informático, con las críticas que vos le hacés respecto de el nombre, si es fraude, si es estafa, y además de todo, el legislador optó por no poner una ley extrapenal, la que nos hubiéramos salvado con la discusión que vos tenés con el doctor Pedro Montano respecto de que si son delitos nuevos, independientes, o si son delitos, los mismos y viejos delitos, cometidos mediante medios telemáticos o como le quieran llamar, ¿no? La ley, en definitiva, no es que zanja la discusión, pero como lo mete en el Código Penal y lo mete en el título 11, delitos contra la libertad, título 13, delito contra la propiedad, digo, entonces, no, y aparte te pone 347 ter, digo, parecería que te está diciendo, es un delito contra la propiedad. Después, como vos muy bien decís en el libro, en las agravantes del fraude informático parecería que también es un delito contra el Estado, contra la economía pública. Digo, pero entonces tiene todos esos problemas. El fraude informático, o sea, que nombré a ese, si vos lo lees, parecería que está hablando de la estafa, el que mediante estratagemas y engaños indujera en error, pero después dice para conseguir información, no sé, pero entonces, ¿cuál es el tipo penal? Conseguir información, no queda claro, ¿no? Después, bueno, aparece, por ejemplo, el delito de daño, ¿no? Y si lo vemos, bueno, claro, uno podría decir, pero para eso hubiéramos dicho en el delito de daño que también será daño tal cosa, o como agravante. Es un agravante cuando se daña informáticamente o archivos informáticos, esto, el otro, lo ponen en un delito aparte, ¿no?
mm, con penas que ahora vamos a ver qué tipo de penas son, y entonces, digo, creo que hay un montón de casos que nosotros, estamos en el colegio de abogados, ¿no? Que nosotros tenemos la profesión y que no estoy seguro dónde se tipificarían. No estoy claro dónde se tipificarían. Con el grooming aparecen las agravantes y ahí nuestro legislador tiene unos problemas. Justo se retiró el doctor, el escribano Abdala, expresidente o presidente hasta ahora, ¿no? Del INAU. Ah, no, ya está como, no, está como diputado. El legislador nuestro, y en general, hay unos líos con los menores. A mí me pasa, incluso con colegas que te dicen, pero tuvo relaciones con una menor. ¿Y qué edad tenía? 17. ¿Y cómo no es delito? O sea, se ha avanzado tanto en eso que hay una conciencia popular, incluso cuasi jurídica, de que tener relaciones con un menor es delito. Con una persona menor es delito. Como que un menor de 18 años tiene la prohibición de relaciones sexuales, cuando todos sabemos que no es así. A pesar de las últimas reformas del 19.580, la incolumidad sexual se fija en los 13 años, ¿no? Entonces, y se podría probar si no tiene más de 8 años de diferencia, pero no importa, si tiene 13 más 8 me da 21. O sea que una persona de 21 puede tener relaciones con una de 13 y no es delito, ¿no? Entonces, en el grooming, y ahí cuando le ponen las agravantes, como que vuelven a mezclar, como que parecería que si el contacto es para tener contacto sexual, pero es que puede tener contacto sexual si quiere una persona con... Lo que no puede es en contra de la voluntad, mediante fraude, no sé qué, pero tener contacto telemático con una persona menor se debería poder, pero si lee las agravantes parece que no, que es delito. Entonces, se siguen haciendo todos esos entreveros raros, ¿no? Y después, por último, la ley tiene 2 capítulos más, el que decía el doctor, de la educación, y el tercero ¿cómo se llama? La, Inmovilización de fondos. la inmovilización de fondos, ¿no? Que eso podría ser un avance importante desde el punto de vista administrativo. Está la creación del registro de ciberdelincuentes. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con esas normas que, para empezar, contrarían otros delitos como el registro de abusadores sexuales y demás, que ya existe, ¿no? Creo, sin temor a equivocarme, que sí, que es absolutamente inconstitucional, porque viola el artículo 26 de la Constitución. Si yo estoy apostando a la reinserción, a esto y el otro, la Constitución no dice, salvo tales delitos. Eso no me interesa reinsertarlos ni hacer la profilaxis del delito, ni nada. Dice todos los delitos. O sea que yo no puedo estigmatizar a una persona a fuego y decir, de ahora hasta que te mueras, Pero eso es de Ariel Rocostal. Lo cierto es que, y para ir terminando, viene lo que creo que a todos los que están acá sentados les importa también, y del punto de vista práctico, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? Y bueno, y ahí vienen los problemas que yo le puedo transmitir mi experiencia, que no tiene que ser exactamente la de ustedes. No sé, después el doctor Barrera comentará ahora a continuación. La de él, si es que. Y es que desde hace mucho tiempo que todo lo que tiene que ver con estos llamados ciberdelitos y cibercriminalidad gozan o gozaban, vamos a ver qué pasa con la ley, de una importante impunidad por diferentes motivos. Primero, por razones legislativas. Muchas veces venía alguien y te dice, ¿y qué fue lo que hizo? Bueno, hackeó una máquina, una computadora, copió toda ¿cómo se llama? La lista copió toda la lista de fórmulas o de clientes o de lo que sea, ¿no? Y ahora la está usando en su beneficio, civilmente y comercialmente, podrá haber secreto comercial, todo lo que queramos discutir. Pero la pregunta es delito eso? ¿Qué fue lo que hizo? Suponga, o sea, con la legislación anterior, ¿qué había pasado? Entonces se empezaba a discutir que sí, que no. La misma discusión que, ¿te acordás, Pedro, cuando salió el delito de captación de señal? ¿Te acordás todo el lío que era? Claro. ¿Por qué salió ese delito de captación de señal de TV cable y demás? Porque una persona se colgaba del cable o
iba a la Fiat Cristal Roja y compraba un dispositivo para bajar del satélite una señal de cable, y entonces venía uno y decía, ¿y qué delito cometió? Entonces decía, estafa, ¿a quién? ¿Indujo a qué persona? Bueno, no. Entonces a uno se le ocurrió que era hurto de energía eléctrica, ¿te acordás? 343. Entonces, ¿pero cómo energía eléctrica? Y bueno, porque lo que va por el cable y él se conectó es energía. Pero energía eléctrica, eso. Entonces dijeron, vamos a terminar con la. Y llegó a haber gente procesada. O la procesaban por una cosa o por otra, hasta que uno dijo, vamos a sacar un delito nuevo, y lo sacaron. Con la ciberdelincuencia pasa y mucho. No, teníamos vacíos, lagunas legales, porque no era hurto, no era daño, no era cosa ajena, no era. ¿No? Entonces, la ley intenta, yo creo que no con 100% de éxito, pero mejor vamos a estar seguramente, intenta corregir esas lagunas. El gran problema que nos vamos a encontrar nosotros es con los problemas que nos encontramos generalmente los abogados de a pie en la Ciudad Vieja. Y es que la legislación que se acaba de aprobar, a mi humilde entender, tiene muchas falencias de descripción típica y demás, y que va a generar problemas para un fiscal cuando venga, y cuando vaya a la defensa, no, pero perdón, doctor, ahí dice tal cosa, pero va a generar un montón de discusiones que tengo miedo torne a alguno de estos tipos penales inaplicables. El segundo tema, que es algo del acoso telemático, el fraude, corregime, Martín, que vos te la sabes de memoria, en general, el resto de los delitos tienen pena de 24 meses. Le pusieron pena de 24 meses. Y usted va a decir, no me diga que está bregando por el aumento de las penas. No, estoy hablando de una realidad. Cuando vos vas a la fiscalía y tenés un delito de multa, la DPA directamente no te asigna un fiscal. Te lo dice que bueno, no, que ocurra por la vía civil, que no queda claro, que no sé qué, por una razón muy sencilla. La fiscalía está absolutamente desbordada y hacen dos cosas. Primero, demoran en asignar fiscal. Hoy justo en una charla que estaba dando también en la mañana, decía, y es como todo, vos hacés que la cola la hagan afuera y vas haciendo entrar de a uno, de a dos, no sé que entren todos juntos. La fiscalía hace lo mismo. Deja a todos sin asignar y va asignando de a poco. ¿Por qué? Porque si asignan todo lo que tienen para asignar ahora, ¿no? Y la fiscalía colapsa, ¿no? Ya está colapsada, pero colapsaría del todo. Así Entonces, flagrancia agarrando casos económicos y no debería. En algunos casos es más rápido. sí, según, claro. Por supuesto, bueno, yo no lo quería decir. Si, Tengo audiencia. si salís en la prensa acoso, se asigna inmediatamente. Yo tengo casos que hace 6 meses que no se asigna fiscal, pero bueno, no sé, capaz que soy un mal abogado o hay que ir a golpear alguna puerta, no sé qué es lo que hay que hacer, pero bueno, eso pasa. Y con esto va a pasar, y puede pasar, que como son delitos con penas relativamente menores para lo que es nuestro Código Penal, puede empezar a pasar que el fiscal se termine terminando como inocua, como, ¿no? Usted dice, pero volvemos a lo mismo, pero usted quiere que fueran penas más altas. No necesariamente tiene por qué ser penas de penitenciario o de prisión. También puede haber otro tipo de penas. Sumar, agregar otro tipo de penas, que le puede terminar siendo más gravoso al ciberdelincuente que la propia prisión, que con 24 meses no va a ir un día preso, ni uno. ¿Está claro eso? ¿No? Como te pasa, por ejemplo, con el delito de daño informático. ¿Qué pena tiene? ¿24 meses o menos? ¿24 meses? Bueno, imagínate, porque lo dice el artículo, te puede destrozar todos los archivos de una computadora que valgan millones de dólares. Y que lo hace a cambio de una plata, un hacker, a cambio de otra que millón, y le pagan $1.000.000. Y el tipo lo soluciona con libertad a prueba. Jorge, corregime, ¿qué le pueden dar a una persona con 24 meses? ¿Y libertad a prueba de cuánto? 12 meses y prisión en una vida de 8 y prisión nocturna de 10 a 6 de la mañana de un mes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa hoy, señores, colegas. Eso es lo que pasa hoy. Entonces, yo lo que tengo miedo, dentro de un año querés hacer una nueva jornada y revisamos qué fue lo que pasó con la ley, quiero ver en la práctica, qué es lo que va a pasar con esta ley, que no me cabe la menor duda, tuvo los mejores esfuerzos y lo que se quería es que Uruguay
pero quiero ver en la práctica qué es lo que va a pasar y por eso me parecía que era importante decirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Fantástico tu modo de leer el libro. Ya te lo había agradecido a través de chat. Te vuelvo a agradecer aquí en presencia de todos. Sobre todo también por el enfoque práctico, que es algo de lo que yo participo. Y sobre todo también por ese guiño al derecho penal mínimo. Que bueno, creo que todos participamos de eso, todos quienes estamos acá en la mesa, quienes estamos en esta sala. Eh, pero lo práctico acá es lo que va a mandar, y yo creo que tenés mucha razón. De hecho, ya han habido abreviados. Creo que se estrenó el 24 de enero con un abreviado por un 347 bis, una estafa informática de uno que aprovechaba las tarjetas Bro que se dejaban olvidadas en los cajeros automáticos de algunos usuarios. O sea que ya está en curso esto, ya está en marcha, así como está en marcha, y no mencioné a Lackner de manera casual. Me ocurre habitualmente que cualquier denuncia en la que puede haber una posibilidad de intervención informática se notifica por parte de Fiscalía a la unidad, y esta participa activamente. Por aquello de que en definitiva lo que ocurre acá no es solamente tratar la ciberdelincuencia, sino reconocer algo que es inevitable ya, innegable. La evidencia se está transformando en digital. Es decir, vamos a un camino a centralizar toda la evidencia en digital. Y en un crecimiento que, si no se hacen las correcciones, como bien dice Gustavo, estos tipos penales van a ser un gran problema para todos. Y es la razón un poco de ser también de la obra, de arrojar un poco de luz para generar el debate y que se vaya mejorando lo que tiene que mejorarse, aprobándose las modificaciones que sea posible, o de lo contrario, que se maduren criterios de investigación propios, así como existen otras jurisdicciones para cada uno de los delitos. Bueno, eso ya es harina de otro costal, porque implica un ecosistema más maduro, con fiscalías especializadas, algo que todavía no hemos llegado. Pero bueno, eh, más allá de distraerlos con eso, agradecer de vuelta tu participación, Gustavo, y ojalá se inicie un lindo debate con tu planteo. Eh, a Jorge lo voy a presentar como un amigo, como un amigazo, no solamente por haber compartido desde siempre la pasión por Peñarol, sino por el derecho penal y la compañía que siempre mantuvimos. En este momento estamos liderados por el catedrático Montano, pero en su momento fuimos liderados por el maestro Langón, cuyas enseñanzas hemos seguido, y un poco verán quienes adquieran este libro, que les pido que lo adquieran ya. No, es broma. Eh, Van a ver ahí en el prólogo que un poco es un homenaje a él. Fue escrito justamente a un lustro de su fallecimiento en su homenaje. Eh, Así que bueno, un poco las reflexiones de Jorge, tómenlas con pinzas, porque sé que me quiere mucho, así que va a ser demasiado positiva la valoración. Sí, capaz que un poquito. No, un crack. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Abogados por esta jornada, en su presidenta, mi amiga de hace muchísimos años, María Laura Capalvo. Agradecer también a Martín por haberme incluido en esta, lo que significa un honor para mí, hacer la presentación de su obra, porque realmente hay toda una historia en común que hemos tenido con Martín, y realmente genera muchísima emoción el poder estar en esto, que cada libro es como un hijo, porque es fruto de trabajo, esfuerzo, imaginación, búsqueda constante de información, y quien más sufre es la gente que está al lado nuestro, ¿no? Porque no le dedicamos el tiempo necesario y suficiente en virtud de estar abocado a esta tarea. Bueno, ser último tiene una gran desventaja, que es que tenés que
tratar de inventar algo de lo que ya se dijo, tenías preparado, esto lo puedo romper tranquilamente, porque si no se van a ir todos de acá y van a decir, Barrera lo que hizo fue venir a repetir lo que dijeron Montano y Bordes. Y además, ser el último entre dos genios del derecho penal es todavía peor, porque tenés que estar a la altura de lo que han dicho y por lo tanto genera el doble desafío, no repetir y estar a la altura académica. Tengo la ventaja que como me fijaron una audiencia 18-15, no voy a estar en el debate, entonces hago la presentación y me voy. Entonces cualquier cosa que digan que no estuvo a la altura, por lo menos no lo voy a escuchar. Quiero, por supuesto, y además en virtud de las presentaciones anteriores, esta presentación va a ser estrictamente personal y entonces voy a dejar de lado todos los apuntes técnicos que tenía sobre la materia. En primer lugar, quiero decir que cuando conocí a Martín, fue en el año 2007, estábamos dando clase, éramos asistentes del profesor Miguel Langón en la Universidad de Montevideo, y nosotros nos íbamos permanentemente, después de dar clase, como teníamos también nuestra actividad laboral cerca, nos íbamos juntos charlando. Y confieso que era allá por final del 2007, en una de las conversaciones, Martín me dice, ¿sabes una cosa? Estoy estudiando el convenio de Budapest. Yo dije, este está mamado. Convenio de Budapest. Y como habíamos hablado de las reglas de Tokio sobre las medidas alternativas y sobre las reglas de prisión, y yo dije, este se habrá confundido, Tokio con Budapest. Eran lejanos, pero dije, bueno, como además en clase habíamos hablado precisamente de eso, y eran las reglas de Tokio, quedó por ahí. Entonces cuando venía manejando para acá, pensaba cómo esa frase de Ortega y Gasset es muy cierta, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y recordaba que en el año 1994, yo juré en agosto del 94, sobre septiembre, octubre, recuerdo perfectamente cuando fui con un referente de vida para mí, que fue como un segundo padre, a un barrio, al barrio La Valleja, a charlar y a conversar sobre el futuro del país. Y había en ese momento unos celulares que eran como unos ladrillos enormes, que la verdad que además no solamente era un lujo tenerlos, sino que el que recibía la llamada pagaba, con lo cual era un símbolo de estatus tenerlo, pero tratabas por otro lado de que no te hablaran mucho porque vos tenías que pagar la llamada telefónica. Y estando en la calle Edison, en el barrio de La Valleja, resulta que Jorge Valle dice, a partir de ahora el mundo va a estar acá. Y agarra el ladrillo. Porque a partir de ahora, 1994, vamos a poder sacar entradas. A vos que te gusta el fútbol, sacás entradas de fútbol por el celular y vas a poder ir al espectáculo y al cine y vas a tener tu vida. Y como en esa elección nos fue muy mal, yo termino, y siempre recuerdo esta anécdota con los que estábamos ahí, termina la reunión, que éramos 10 aparte en el barrio La Valleja, y 4 no éramos del barrio La Valleja, o sea que eran 6 de ese barrio. Cuando termina esa reunión con el dueño de casa, le digo, no, Jorge sí, está totalmente pirado. Mirá si nosotros desde un celular vamos a sacar una entrada para Ámsterdam. Pero es una locura, este hombre está demente. La verdad que no entendíamos nada. De la misma forma que yo pensé que se había equivocado Martín, por eso ato los dos acontecimientos, cuando me hablaba de Budapest. Budapest para mí, en el año 2007, era una linda ciudad a visitar que todavía no conozco, pero que hubiera una convención y que tratara de estos temas, apenas me costaba pasar la lista con el Moodle, que siempre lo hacía Martín, así que imagínense lo que significaba para mí. Hoy no podemos vivir sin esto. El otro día, por primera vez en mi vida, me robaron el celular. Estuve sin celular hasta que vieron que por las aplicaciones uno puede encontrar localizador, ir. No voy a decir, esto está grabado, no voy a decir que fue más fácil
Bueno, fue más fácil, negocié con la persona. Bueno, el rastreador es realmente muy eficaz. Hoy el mundo está acá. No tuve el celular por 2 horas y pensé que era el final de mi vida. El final. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No era tanto lo que había adentro, porque uno lo puede bloquear, pero sino qué hago y dónde recupero, y la nube, y los contactos. Y yo decía, claro, 2024, 30 años después, ¿qué hago ahora sin el celular? Si alguien me viene a robar, le doy todo, pero el celular no. ¿Por qué? Porque hasta viniendo acá, y parece providencial para mí que creo en Dios, que mientras estaba preparando también lo que decir, recibo un correo. Hola, a la espera de tu pago. Entonces dice, lamentablemente tengo noticias para ti malas porque hemos entrado. Y entonces de esos ya estoy absolutamente acostumbrado a que me lleguen, hasta que un día no tenía nada que hacer, evidentemente, y veo que a un ministro hoy del Tribunal de lo... Bueno, al doctor Corujo, lo voy a decir porque fue algo público, me llega un WhatsApp, un mensaje y me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás cerca de un Red Pagos? Porque necesito que me hagas una transferencia de $500. Entonces la conversación fue muy graciosa porque Corujo profesa la misma fe terrenal que yo, es más mancha, tiene sangre amarilla y negra. Entonces para probar le digo, sí, le digo, pero viste, estamos disgustados con el resultado. Era obvio que no iba a ser nunca él, como si a mí me dijeran algo. Y a partir de ahí empiezo la conversación y ¿qué hago? Algo peligroso que Martino desaconseja, que empiezo a conversar, a tratar de tomarle el pelo, y entonces le digo, sí, ya acabo de girar, anda a quemarle el Red Pagos porque en la Prex te giré. No, estoy acá y no aparece. Quemar el Red, yo en broma, ¿no? Quemar el Red Pagos porque ya te giré. Eso nos pasa a todos los días. Entonces, ¿cuál es el gran dilema? ¿Cuál es el gran tema central que quiero dejar como aporte en una conversación que tuve ayer con él? Primer punto, en estos temas sigue estando presente la misma tensión que hay en todas las normativas penales. La tensión entre la eficacia en la represión del delito y las garantías individuales. La tensión entre la seguridad y la libertad. Por la eficacia en la represión del delito y por la seguridad, no podemos vulnerar ni garantías individuales, ni podemos vulnerar la libertad. Por eso, lo clave es el principio de legalidad expresada en su máxima o llevada a su máxima expresión, situación que la ley actual es un avance, es importante, pero que no comprende. Cuando estaba leyendo el libro y para hacer referencia a un caso que recién comentaba Gustavo, cuando dice acoso telemático, el que vigile, persigue o procura cercanía física estableciendo, intentando establecer contacto con una persona, sea de forma directa o por intermedio de terceros, de tal modo que altere gravemente el desarrollo de su vida. ¿Cuál es la alteración del grado de mi vida? Que sepan cuánto peso. La verdad que me altera. A todos los que somos gordos, sabemos bien que nos pueden preguntar cualquier cosa y estamos dispuestos a decir que cualquier situación. Ahora, el secreto más guardado que tengo es cuánto peso. Y realmente que se enteren el peso real, no este que con el Ozempic me estoy dando y bajé 12, ¿tá? Para mí me altera mi vida. Y que se anden fijando, realmente me puede alterar mi vida. Eso va a ser delito. Pero bueno, después veo que en Italia, quizás la tentación tana, porque quizás les gusta la pasta, la pizza y el gelato, lo define como un estado permanente y grave de ansiedad o miedo o lleve a modificar sus hábitos de vida. Definición que tampoco me satisface tanto, pero por lo menos pone un marco más o menos
entendible para que eso que aprendimos en Penal 1, que el principio de legalidad, la ley tiene que tener certeza, tiene que ser cierta, tiene que ser conocida y fácilmente comprendida por toda la población, sea un poco distinto a la definición de acoso telemático. Cuando Gustavo decía recién que es un avance importante, sin lugar a dudas, de aquel comentario del 94, de aquel comentario del 2007, a hoy, indudablemente, tener herramientas que puedan permitir no hacer un chicle de la normativa penal sustancial es un avance. Porque ¿qué nos pasaba? Nos pasaba que, bueno, tratábamos de integrar o hacer que esa conducta que todos sabíamos que era, al decir de Roxin, merecedor de pena, la hacíamos incluir dentro de violencia privada. Entonces, hoy amenaza, hoy violencia privada, entonces tratamos de ver si esa conducta en definitiva, ya sea a través de un medio electrónico o sea a través de la actividad física, era más o menos lo mismo. Esto es un avance, esto es importante, pero no es la panacea. Creo que hay dos elementos claves que creo que son los únicos que puedo aportar nuevos a las brillantes exposiciones, que es, primero, la evidencia, el recogimiento de la evidencia en materia procesal. Eso es clave, y sobre eso hay que legislar, y hay que hacer, digamos, un énfasis en que los procedimientos, el protocolo, el manual para ser utilizada esa evidencia digital pueda dar certeza jurídica en los procesos. Eso me parece que es muy importante. En segundo lugar, además de la evidencia digital, hice una especie de esquema y dije, bueno, a ver, como dice Langone en el prólogo del primer libro, Martín es un hombre que cree en un derecho penal mínimo y que cree en las garantías individuales. Y por lo tanto cree en la protección de bienes jurídicos. Y creo que ese es un aporte importantísimo que Miguel hace en el primer prólogo y que yo soy testigo físico de que Martín lo lleva adelante. Entonces agarro y digo, bueno, a ver, el acoso telemático, tiene la misma pena que el 288 y a su vez el bien jurídico protegido sería la libertad. El fraude tiene la misma pena que la estafa, el 347, y el bien jurídico sería la propiedad. Por supuesto, en esa misma lógica, ¿qué es lo que tiene que pasar? Precedente el lavado de activos. Porque entonces tenemos que seguir esa misma lógica y por lo tanto si tratamos de equipararlo a la estafa, como bien decía Gustavo, aunque no entra, pero sí, pero no, en lo que sí entra es que precedenta el lavado de activos. Exactamente. Después, el daño informático, el acceso ilícito de datos, la interceptación ilícita, la vulneración de datos, la suplantación de identidad. Bueno, en definitiva, también tenemos con respecto a los bienes jurídicos tutelados una gran discusión que sería objeto de otra mesa de análisis. Por suerte, en la suplantación de identidad quedó claro que no así las cuentas parodias, porque en definitiva todos vemos y todos utilizamos también las redes y sabemos que algunos hasta aclaran el nombre de tal cuenta parodia. Entonces sabemos, por lo tanto, de que cuando se trata en una aclaración de cuenta parodia no estaría en cuanto a la suplantación de identidad. Quiero decir que cuando intervine recién en la participación de Gustavo, diciendo de que no era la panacea y que dependía en la práctica de las fiscalías cuando se daba turno, era una brutal ironía. Precisamente por lo que le pasa a Gustavo es exactamente lo mismo que me pasa a mí. La ironía fue simplemente a propósito de que sí hubo una denuncia penal que se presentó el jueves y entrando acá me entero por WhatsApp que ya hay audiencia el lunes. Entonces los demás clientes están llamándome, ¿viste, Jorge? Entonces sos vos que no te movés
cuando haces las denuncias, porque fíjate que si una denuncia que se presentó el jueves, ahora el lunes, porque salió en todos los diarios, ya tenés una audiencia de medida limitativa de la libertad, quiere decir entonces que no te moviste bien. Y entonces tenés esa dualidad de decir, no, pero pará. ¿Y cuál fue el criterio? Bueno, no, hay una priorización, depende. Entonces esos malabares que nos pasan todos los días y ejercemos y tenemos que estar en esa realidad que solamente la podemos vivir cuando además tenemos que estar, llamémosle, en el rol de patrocinante y de víctimas y en el rol de imputados. Entonces el manejo de los tiempos y el manejo de la situación también es distinta. Quiero finalizar diciendo de que no vengo acá a promocionar el libro de Martín porque soy amigo y porque lo aprecio mucho. No lo vengo a patrocinar y a recomendar por lo que significa la palabra de Martín en esta área. Lo vengo, no, es que igual con el teléfono. Lo vengo a patrocinar, lo vengo a decir que lo tienen que comprar por una sencilla razón. Primero, acá están las respuestas de lo que pasa en Uruguay y en el mundo. Entonces, hasta para discutir la ley uruguaya, como este es anterior, este tiene una honestidad intelectual que cuando analizás, porque eso es una de las cosas que hice, un vuelo de 2 horas y media de vuelta estos días, y entonces aproveché en el avión, iba a tratar de comparando a ver si le encontraba alguna incoherencia intelectual, porque este lo escribió antes de la ley. Entonces dije, la oportunidad de marcar una desavenencia, ¿cuál es? Si esto que escribió sin conocer la ley tiene alguna incongruencia con esto, es el punto que voy a poner en discusión. Pero quiero decir que fracasé rotundamente en esa tarea porque tiene una honestidad intelectual brutal. Lo mismo que planteaba antes desde el punto de vista abstracto, lo plantea también cuando está la ley vigente. Y además, no solamente puedes ver las soluciones que hay en otras partes del mundo, sino que tiene la generosidad, y esto es el punto con el cual quiero terminar, tiene Martín la generosidad de que el que no sabe nada de este tema nos marca hasta las sentencias y las citas que hacer. O sea, tiene un método que ya él lo había inaugurado, ¿te acordás en el Tratado de Derecho Penal que escribimos con Miguel? Y cuando lo vi no me sorprendió porque esta es la forma de ser de él en cuanto a su generosidad, que no solamente te dice lo que se legisla, te dice cómo tenés que redactarlo, qué tenés que citar y qué pasos tenés que dar. Entonces, al que le guste profundizar, honestidad intelectual. Y al que le guste tenerlo para hacer una denuncia rápido y salir del paso, también compren esto porque es de muy fácil acceso. Muchas gracias y lo único que te pido es lo que te dije por teléfono ayer. No transformes esto en lo mismo que está pasando con el lavado de activos. Así como todo hoy es lavado, que no todo sea acoso telemático. Muchas gracias. Jorge, muchísimas, pero muchísimas gracias por esas palabras. Yo voy a recoger tus comentarios, como sabes que siempre tomo en cuenta las sugerencias y de hecho sugiero que hagan lo mismo, porque este es un problema que está, que va a estar y que no nos va a soltar. Las proyecciones, ya que se mencionaba temprano al FBI, las proyecciones del FBI son que en 5 años, 4 de cada 5 delitos cometidos van a ser ciberdelitos. Hoy en día la relación es de 1 a 5. Eso quiere decir que es un problema práctico actual, va a ser un problema inmenso a futuro, que como bien dice Jorge, necesita de una aplicación seria, justa, garantista. Pero necesita de una solución. Es decir, tenemos que poner en marcha ya algo de todo ese ecosistema que sugiero, que es muy profuso, pero hoy en día tenemos algo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una unidad en fiscalía, tenemos una unidad de cibercrimen, pero el gran problema es que
podemos caer en esa tendencia de decir, estamos haciendo un punitivismo. Yo trato de evitarlo. Pero también trato de evitar que las víctimas que se acercan a pedir un asesoramiento queden desvalidas. Entonces estamos en una situación muy compleja. Estábamos por caer en un paraíso de impunidad, estábamos por serlo. De hecho, la Secretaría de Estado de Estados Unidos se acercó a nosotros para eso. Miren que ustedes van a ser el eslabón más débil de toda la cadena de investigación en estas conductas que son supranacionales. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué están haciendo hoy en día? Bueno, un primer gran paso es la ley es perfectible, es mejorable, por supuesto que sí. De hecho, muchos de los tipos penales que ya teníamos antes son mejorables. Es mejorable el tipo penal del grooming, comentábamos recién con Gustavo, no se adapta a los estándares internacionales y algo de eso tenemos que hacer, pero tenemos que avanzar y darle soluciones a la población. No puede ser que hoy en día, si el hecho ocurrió en Tararira, resulta que tenga que venirse hasta Montevideo la persona para presentarse, apersonarse en la unidad de cibercrimen que está en Montevideo. Es decir, hay un centralismo que no justifica el siglo XXI. Entonces debemos de ponernos en acción y yo por eso agradezco muchísimo la presencia de estos colegas queridísimos que están aquí, porque va a ayudar a crecer, porque espero que crezcamos como comunidad jurídica a partir de esta ley. Y agradezco muchísimo también al colegio por darnos el ámbito, obviamente la editorial por permitirme este trabajo, a ustedes por estar presentes aquí y quedamos abiertos entonces al intercambio que ustedes deseen con las preguntas del caso, si es que la maestra de ceremonia acá nos lo indica que así sea. Muchísimas gracias, muy amables. Prometí. Suerte en esa audiencia, Jorge. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Como siempre, me tomo la oportunidad, primero que nada, para celebrar que el colegio vuelva a ser sede de un evento de estas características, donde se discute de actualidad y de dogmática penal. En segundo lugar, agradecer a Martín por la obra y por haberte tomado este tiempo de diseñar este panel, este evento, y bueno, compartir con nosotros esta instancia. Yo en realidad, Martín, quería hacerte una consulta más específica, más vinculada a la ley. Yo ligué mal, me compré el libro, la parte general, y no llegué a la separata. Entonces mi pregunta quería venir por el lado de que existe una aparente superposición entre el artículo 297, que habla de acceso ilícito a datos informáticos, y el segundo inciso de el 297 bis y el segundo inciso del 297 quater, que es el de vulneración de datos. Hay igualdad de medios, igualdad de verbos, difundir, revelar, ceder, e igualdad de objeto material. Entonces la consulta concreta es, ¿cómo se resuelve esa aparente superposición y cómo se explica la enorme diferencia que hay en el quantum punitivo entre uno y otro? Porque si no lo tengo anotado, no me voy a equivocar. 6 a 24 meses el primero y 1 a 4 años el segundo. Voy a empezar por el final, porque hay un gran vacío de justificación en cuanto al grado de punición. El quantum no encuentra explicación dentro de lo que es la exposición de motivos, tampoco hubo una aclaración en el resto del camino del proyecto por el Parlamento, y teóricamente obedece a que los daños serían mayores, pero no lo tenemos así definido. Digo teóricamente porque algunos de los autores extranjeros que comparecieron a dar explicaciones sobre el punto así lo manifestaron. Pero no tenemos otro criterio más que ese, como para reconocer un poco el espíritu de ese pasaje. Respecto de lo demás, mi posición es, como ya dijeron aquí los colegas, muy garantista. Entonces, yo no tengo otra cosa que decirte que si se da ese conflicto, la derogación tácita sería la única respuesta. Bien dices tú el grado de coincidencia que existe. Ahora, por principio de especialidad existe una diferencia grande allí, que es, como bien dices, la pena. Yo te diría que no existe una solución, eso tendría que haber sido motivo de corrección en el Parlamento, así que es una de las tantas reformas que espero que
que ocurran en lo sucesivo. No sé si los panelistas tienen alguna apreciación al respecto. No, concretamente la pregunta que vos decías, ¿cómo se resuelve eso? Y bueno, hay algunas reglas. Principio de refragabilidad, ley más nueva, supuestamente deroga la más vieja. Después tenemos está bien. Vos decís exactamente, en lo que tiene que ver yo pensé que me decías superposición con leyes anteriores. No, está. Y después está el principio de indubio pro reo y favor y rey. O sea, ante la duda, no tengo la más mínima duda, valga la redundancia, de que tengo que aplicar la más favorable al imputado. No tengo más remedio. En lo que tiene que ver con la pena, ¿no? Si tengo una superposición de penas. ¿Qué pasa? Ya ha pasado, no es la primera vez que pasa en el Código Penal, tenemos esos problemas. Tenemos el problema, por ejemplo, de las agravantes de los estupefacientes. Lo tenemos como agravante, como atenuante y como causa de inimputabilidad. Y bueno, ¿cuál de las tres usamos? Entonces, eso sí, una cosa que yo aprovechaba para agregar de algo que dijiste vos recién, Martín, que me parece importante, hace un ratito, y es el estado o estadio en el que estamos en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Ha crecido tanto los ciberdelitos que hoy por hoy se han puesto en telejuicio plataformas de ventas y demás, porque hay tanto, pero tantas fraudes informáticos, tantas estafas a través de telemática, que la gente verdaderamente tiene miedo de comprar y tiene miedo de hacer transacciones y tiene miedo, y cada 2 por 3 te llega algo y te está llegando algo verdadero y alguien dice, no será un virus eso, ¿no? O no será un fraude, ¿estás seguro? Bueno, yo mandé un paquete por DHL, me están diciendo, pero ojo, no vayas a poner... Estamos ¿no? Entonces, las herramientas que son tantas y tan buenas, que eran tantas y tan buenas, como decía el profesor Montano, en referencia a la inteligencia artificial, claro, las puedes utilizar por un lado para el otro. Y hoy por hoy están prácticamente, yo no te diría que cayendo en desuso, pero más o menos. O sea, yo creo que estamos en un momento bisagra, clave, de que si no empieza a actuar el Estado con esta ley, con las otras 2 partes de la ley y demás, vamos a tener un problema. O sea, una herramienta tan importante y que se usa en todo el mundo va a empezar a caer en desuso. Yo querría agregar simplemente que es necesaria una transformación total de nuestra legislación penal, o sea, hacer un código penal nuevo, ¿verdad? Donde se integren, porque hoy prácticamente hay más delitos fuera del Código Penal que dentro del Código Penal. Entonces, eso supondría una armonización que iría en bien de la justicia. Entonces, este tipo de leyes muchas veces lo que hacen es repetir cosas que están en otros delitos ya existentes previamente. Y bueno, lo que habría que hacer es, insisto, esa armonización y actualización. Hay un proyecto de ley de Código Penal a estudio en el Parlamento. Obviamente yo creo que, no sé si esta legislación antes del 1 de marzo lo va a aprobar, pero lo cierto es que es fundamental hacer una incorporación global y metodológica de la legislación extracódigo. Una pregunta. Buenas tardes a todos. Un gusto. A mí me gustaría hablar sobre 2 puntos fundamentales que mencionó el doctor Bordes y el doctor Montano, y es el destiempo que estamos teniendo con la inteligencia artificial en cuanto a vacíos legales con la ley. ¿Qué pasa? No dan los tiempos jurídicos de procesos ante el avance inminente de la IA. Entonces, los vacíos legales son cada vez más grandes.
Esta nueva ley no contempla esos destiempos, estamos más desprotegidos que antes. Tener en cuenta que AGESIC sufrió un ciberataque donde 500.000 uruguayos quedamos expuestos. Quienes tengan su identidad digital con un usuario básico o mejorado, o sea, todos estamos expuestos. Y la cibereducación no alcanza con tener un anti-malware, con proteger tu identidad digital. Todos estamos expuestos. Las empresas de tecnología invierten cada vez más en encriptamientos. Lo hablo como profesional en marketing tecnológico jurídico. Y me preocupa a nivel global que si, por ejemplo, Google no estaba instalada en Uruguay y alguien hacía una denuncia, estaba fuera de la jurisdicción. Y bueno, ¿qué pasa con toda esa gente? ¿Y qué va a pasar con estos puntos que veo que no se contemplan? Y datos biométricos, estamos a destiempo con los datos biométricos, reconocimiento facial, huella digital, el iris, puedo seguir, no quiero aburrir, pero hace falta un mayor tiempo de dedicación para que la ley avance más rápido que la inteligencia artificial, o realmente no vamos a buen camino. Ese es mi punto. Yo te agradezco muchísimo el planteo. De hecho, me da la oportunidad de contarles a todos cuál es el camino recomendado, porque ya no se puede, digamos, ser pasivo en estas cuestiones y de hecho el criterio en materia de ciberseguridad es ser proactivo. De lo contrario no se logra esa resiliencia. Y en Uruguay no se está logrando, primero que nada porque no se mide el ciberdelito, no se conoce cuál es la cantidad de ciberataques que existen. Me refiero a los particulares. Todos los que estamos aquí no sabemos cuánto vamos a sufrir de ciberdelincuencia porque no hay estadísticas al respecto. Sí las hay para los entes públicos, porque AGESIC lleva con su CERTUI una estadística de esos ciberataques que sufre el Estado. Ahora, ¿de qué manera es que va a avanzar esto? Efectivamente, no con una inacción. Y de hecho, la razón de ser de todo este ecosistema que sugiero es precisamente ese, es estar adaptados y adaptándose permanentemente a las diversas sugerencias que nos da indirectamente el ciberdelincuente, porque todos los días cambian los procedimientos, cada 3 minutos se renuevan las formas de ciberataques, las web maliciosas duran 30 a 60 minutos, es absolutamente estéril cualquier esfuerzo si no contemplamos la naturaleza de esa evidencia digital que es muy volátil. Entonces la coordinación de estados es clave. Esta ley es un primer paso para eso. Precisamente no integrábamos ningún esquema de represión global, ahora lo vamos a poder integrar, al menos el que marca la Unión Europea, porque contamos con legislación base. No es lo único que se necesita en el esquema, no es solo reprimir, que tampoco lo hacemos bien, porque estos tipos penales son perfectibles, como ya dijimos todos en esta mesa. Pero además de eso necesitamos mecanismos de coordinación con otros estados para que en tiempo real se facilite la evidencia. Y reglas claras en materia procesal, cosa de la que no hablamos aquí, pero sí deberíamos, porque no tenemos una regulación adecuada de esa clase de evidencia. Y reconozcámoslo, en nuestra jurisdicción existen inconvenientes graves en cuanto a la cadena de custodia de la evidencia digital. Algunos casos sonados en la prensa lo han demostrado tristemente, y eso es otro aspecto a mejorar. ¿Cómo vamos a hacer para insertarnos en las investigaciones de organizaciones que son totalmente de una lógica de crimen organizado, como lo es hoy en día el cibercrimen, con agentes encubiertos digitales? Eso tampoco lo tenemos como figura a nivel procesal. En fin, es un poco el camino de algo de lo que también ya marcaba Pedro al comienzo, de lo que son sugerencias a nivel comparado o experiencias de éxito en la punición y represión, que yo creo, humildemente, deberíamos tomar de países que sufren esto. Y esto es así en Europa y en Latinoamérica. Somos las regiones víctimas de ciberdelincuencia. Entonces, de ahí, creo yo, es el lugar adecuado para tomar ejemplo. En México, por ejemplo, uno ingresa la denuncia y no solamente lo atiende un fiscal, lo atiende un psicólogo para ver cómo está su situación a nivel emocional, le atiende desde el punto de vista patrimonial si necesita alguna ayuda, está la cobertura global
para seguir investigando porque quizás usted se olvidó una evidencia o quizás usted estaba por apagar un dispositivo y eso es algo que no se debe hacer jamás, porque si usted está, esa evidencia temporal, esos archivos temporales los elimina, la guía también en ese sentido para que desde el punto de vista forense sea adecuado el tratamiento del asunto. En fin, como ven, esto tiene múltiples patas que tenemos que atender, pero es muy buena la precisión porque precisamente da cuenta de esa complejidad. Martín, aprovechando un poco y haciendo de alguna manera una reflexión gremial, ¿no? Que es importante en este ámbito, es que el colegio tiene realmente presente todos los avatares que están pasando en fiscalía, por lo cual se invita a todos los abogados a poder dar opinión en el colegio para poder llegar a fiscalía. Nosotros tenemos contacto con la fiscal de corte para poder hacer planteos, para poder hacer las modificaciones que se tengan que hacer en el Código de Procedimiento Penal, a los efectos de que de alguna manera empezar a solucionar de a poco. Acá, como siempre, todo el ser humano quiere soluciones mágicas, esto no lo son y son paso a paso, o sea que invitar a todos a poder hacer llegar al colegio propuestas para de alguna manera unificarlas. El colegio sí tiene llegada al Parlamento, hemos trabajado en colaboración con los institutos y me parece que tendríamos que ponernos todos los abogados con sentido gremial a tratar de trabajar para modificar o hacer que los proyectos que estén en el Parlamento y que sean importantes puedan tener su debido tratamiento y si no, forzar a que eso se haga. Nosotros forzamos permanentemente o estamos permanentemente luchando por los derechos de nuestros clientes. Y esta también es una parte muy importante en lo que tiene que ver con las reformas legislativas y lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Y la última invitación que tengo es, no nos olvidemos cuando se vota el presupuesto, ¿tá? Porque ahí nos olvidamos todos. Tenemos que tener un presupuesto digno para el funcionamiento del Poder Judicial. Y eso es una labor que la tenemos que tener todos. Así que no los estoy arengando a que vayamos a las puertas de las instituciones, pero sí a hacer planteamientos fuertes, porque ahí es donde capaz que podemos tener el psicólogo, capaz que Fiscalía trata de, con más recursos, los casos que le entran en forma distinta, y denunciemos todo lo que no funciona bien, ¿ah? Porque es la forma, de alguna manera, de solucionarlo. Entonces, con esto, aprovechando todo esto, quise dar este mensaje y una pequeña cosa más. Cuando yo estudiaba, que era la época en la que Gustavo tenía los teléfonos así, ¿no? Tipo, tiqui, se discaba y así volvía el disco, ¿no? O sea, somos de esa generación, Gustavo. Yo entré a facultad y lo primero que me dijeron fue, el derecho trata de atrapar la realidad, pero siempre la realidad se va, ¿no? El derecho siempre va atrás tratando de regular. Bueno, en materia de inteligencia artificial es imposible por la velocidad en la que viaja. Entonces creo que esto nos obliga a tener un cambio de mentalidad a la hora de tratar estos temas sin obviamente afectar las garantías individuales, ¿no? y los principios generales del derecho. Pero esta realidad cada vez es más rápida y bueno, y tenemos que tener mecanismos de alguna manera que nos permitan acercarnos un poco más para poder regular. Esa es solo lo que les quería decir. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, ¿tú, Gustavo, querías decir algo? No. Buenas. Yo leyendo el artículo sobre acoso telemático, me genera un poco la duda de cuál es el alcance, más allá de que, bueno, tiene un poco de sentido común de que se usa, o sea, qué es lo que está condenando, qué es lo que está condenando, pero a lo que voy es que, por ejemplo, el médico que está de retén y lo llaman continuamente, ahí quien lo llama, o sea, la enfermera que lo llama, por lo menos la conducta entra dentro de lo que es el tipo penal de acoso telemático, por más de que el sentido común indica que no. Lo mismo puede pasar cuando, no sé, en un taller mecánico se demoran en entregar un auto y también se llama insistentemente y también esa conducta encuadra
dentro del delito de acoso telemático, el cual, por lo menos a mi criterio, admite de la forma que está redactada lo que puede ser un tipo culposo. Y más allá de lo que es el sentido común, que cualquiera se puede dar cuenta de que en esas dos ejemplos el legislador no previó un reproche penal, pero quería saber un poco cuál es tu opinión sobre esto, sobre cuál es el límite de lo que se considera como acoso telemático, teniendo presente que insistentemente vivimos llamando a personas quizás por motivos legítimos. Primero que nada, gracias por la pregunta. Yo tengo el mismo sentido crítico que tienes tú, que ya también manifestó Gustavo, que creo que es el sentir de todos. Ahora, la ley es ley. Dura lex, sed lex. Y tenemos que darle un sentido a todo aquello. Y el primer sentido que creo que tiene y debe tener es la interpretación dada su ubicación sistemática. Es decir, la objetividad jurídica debe ser un primer criterio, una primera regla para guiarnos allí en ese sentido. Si no se está afectando el bien jurídico, entonces no deberíamos de tener una postura incriminatoria. Pero más allá de esa serie de precisiones iniciales, decir algo que tú señalaste al pasar y con lo que disiento. Porque tú mencionabas que puede llegar a estar ahí incluida alguna conducta culposa. Pero eso no es viable. Y me disculpo acá porque capaz que se transforma en una clase de grado y no es la intención, pero bueno, no está a texto expreso, como sí lo ordena el artículo 19 del Código Penal, la autorización legal del castigo de las conductas imprudentes de ciberacoso. Así que debemos de reconocer una intención, como la que exige el artículo 18 para aquello. Esto, juntamente con aquello del requisito del daño grave, es lo que deberíamos de atender en el caso concreto. Obviamente, esto va a terminar siendo un tipo judicial. Y como bien decimos en clase, plantearlo, resolverlo, es decir, esto requiere una reforma. Una reforma o bien para allegar todo aquello a un tipo que esté introducido en un código analizado de cero, con mayor prolijidad que esto, que es injertar de prepo una ley en el código con bister, quater, quinquies, y ya no sabemos ni cómo ponerle para adosar a los artículos la normativa nueva, que es un disparate total en todo sentido, porque también es un disparate desde el punto de vista de la cantidad de punición. No solamente está el problema que señala Gustavo, sino de la economía del código, porque ¿cuál es el sentido entonces que tiene la introducción en los títulos en los que lo agregamos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de una conducta tan similar a otras que ya están tipificadas, que tengan una pena que parece muy grave, pero en realidad no es la consecuencia procesal tan grave? Y en definitiva legislamos como para que nos quedemos contentos. Que voy a decirle sinceramente, ese es el sentir que tengo yo, y no puedo negarlo, porque en definitiva es un poco esa la realidad nuestra como país. Nos empezó a correr un plazo hasta 2028 para que nos emprolijemos, y recién ahí nos van a permitir ratificar Budapest. Y eso es lo que tenemos en definitiva en la ley. Obviamente que eso trae ciertas consecuencias, y debemos estar atentos a ellas, es decir, lo principal es no afectar garantías. Y yo creo que es muy interesante lo que decías desde el punto de vista gremial, que tenemos que estar ahí alertas y con una alarma enorme, porque hoy en día también se están violentando ciertas garantías al no tener una regulación adecuada de cómo se obtiene la evidencia. Y todo esto de la prueba prohibida es una problemática actual que está tratando de ser resuelta a nivel global y que dice relación precisamente con esa necesidad de ser claros en las órdenes, por ejemplo, de incautación de dispositivos. Dejar específicamente aclarado en la ley que no va a ser válida la evidencia obtenida respecto de otro delito distinto del que se había autorizado la incautación del dispositivo. Y así, y que tampoco se puede divulgar, en fin. Ese es un poco el camino, el derrotero que tenemos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Tenemos un ingeniero
un ingeniero con el que vamos a estar debatiendo en breve y ya hemos intercambiado en off con él y con toda la unidad, así que desde ya agradecido por la presencia de todos, por la presencia de los colegas que me acompañaron en el panel y a las órdenes por las consultas que tengan en el futuro y esperemos que el camino de Uruguay en la ciberdelincuencia mejore, así como también mejorará, espero yo, nuestro ranking a nivel global y dejemos de ser los peores de la clase en materia de ciberseguridad. Muchas gracias.